Bien, para continuar con el tema de los implantes, de los recuerdos implantados, para tapar otro tipo de experiencias, voy a contar una experiencia más que viví por aquellos años, 94-95 también. Como dije, fue más o menos en los días de los atentados que hubo acá en este país. Bueno, la segunda experiencia obviamente vino después, no me acuerdo cuánto tiempo después, porque ya ha pasado mucho tiempo y, y bueno, como no lo anoté, porque si bien me quedaron los recuerdos que transcurrieron en el tiempo por la intensidad de las experiencias, obviamente con 14, 15 años, sin saber, de todos estos temas, no, no calculé, no pensé que tendría que escribirlo o anotarlo. Me pareció una experiencia para recordar y bueno, y así quedó, lo recordé eh, hasta el día de hoy. Bueno, esta segunda experiencia, como bien dije, transcurrió también en estos días, eh, en los que obviamente yo iba a un colegio secundario y este colegio secundario era eh, industrial. Por tanto, los colegios industriales, la gran mayoría tiene doble turno. Dependiendo si vas a la mañana o a la tarde, te toca la teoría. Si vas a la mañana, tenés teoría a la mañana y taller a la tarde. Bueno, en mi caso iba teórico a la mañana y taller a la tarde. Bueno, cosas de chico, ¿no? Uno de estos días que tenía taller, vine del teórico, de la parte teórica a la mañana y me vine a comer a casa porque, bueno, así lo hacía. No había un buen pasar económico en aquellos momentos, entonces me tenía 2 horas y me volvía a comer a casa. Caminaba como 10-12 cuadras de ida y de vuelta. Entonces se volvía a veces un poco bastante denso. Uno de estos días decido, eh, no volver al taller. Como en mi casa no había nadie, me quedé, dije bueno, no se entera nadie, me quedo. Eh, bueno, dicho y hecho, comí y en vez de volver al taller, eh, me tiré a descansar, me tiré a dormir una siesta. Y recuerdo que estaba, digamos, en un estado de relajación bastante particular. Eran buenos momentos, digamos. Son buenos momentos de la vida, ¿no? Y uno es joven y tiene las energías, aunque a veces el pasar no sea del todo eh, favorable. Uno está con las mejores pilas y, digamos, tiene el sistema nervioso nuevo, para lo bueno y para lo malo. Entonces, en ese momento estaba, era como que estaba un poco nervioso, entonces me vino bárbaro quedarme y me tiré a dormir, me relajé, aproveché el hecho de que en mi casa no hubiera nadie, ya que siempre había alguien y siempre había, eh, no eran muy pocos los momentos que uno podía disfrutar de soledad, de estar solo y en silencio,
porque vivía en un departamento muy chico y éramos 4 y bueno, teníamos una relación bastante particular. Cosas que suelen pasar en familias que viven en departamentos chicos. Aparte, mis viejos nunca se llevaron bien, por tanto me vino, pero al pelo. Necesitaba imperiosamente un momento de relajación y de tranquilidad. Cosa que disfruté mucho. Empecé a relajarme, me acosté y me dejé llevar por la relajación y me quedé dormido. Lo que recuerdo es que tuve un estado de extrema relajación, para decirlo de alguna manera. Recuerdo como haber entrado en un estado de nirvana, por decirlo de alguna manera. Un estado en donde sentía una paz y una relajación sin igual, que nunca en mi vida volví a tener esa situación, ni siquiera en los mejores momentos, ni de allí en más, ni anterior a este fenómeno tampoco. Por eso lo destaco y sé que fue algo excepcional. Sentí una paz, pero más allá de una paz, un regocijo, un estado de tranquilidad y una especie de sensación de atemporalidad muy, muy particular. Y también sentí como si fuera, no sé, como si no hubiese estado adentro del cuerpo y hubiese tenido una vista de 360 grados. La verdad que fue una cosa extrañísima. Y en este estado recuerdo, no puedo asegurar cuánto duró, porque obviamente uno no puede agrimensar y medir el tiempo cuando uno está dormido, mucho menos en un estado como este. Pero es como si realmente hubiese un espíritu que se retira del cuerpo por alguna razón y uno es energía totalmente aislada de la materia y de la pesadumbrez de la materia, de las sensaciones materiales, de lo que tu entorno te puede causar. Esto era algo total y completamente distinto, inigualable, una sensación indescriptible. Y bueno, no recuerdo bien por qué, pero justo antes de despertar, creo que fue mentalmente, o por ahí fue también físicamente, es como que vuelvo en mí, empiezo a volver en mí y a salir de este estado de iluminación hiper elevadísimo y me reincorporo, es como que empiezo a despertarme. ¿Vieron ese estado previo cuando uno está durmiendo? Ese estado previo a despertarte, que estás como entre dormido y despierto, estás como en una especie de limbo. Es una cosa extraña. Empiezo a decirme, o a decir yo, y vuelvo a recargar, no sé si fue físicamente que lo dije, o era un pensamiento, o si era una emanación mía, mental. Empiezo a decir, por favor, no se vayan, por favor, no se vayan. Creo que dije, que decía eso, no se vayan.
vuelvan, no quiero, como que no quería volver al estado de la vida material. El tema es que, claro, ciertamente, cuando empecé a reincorporarme y a despertarme, empecé a sentir una angustia terrible, pero que no era ninguna angustia por algo vivido, o por lo menos yo no puedo saberlo. Simplemente que había estado en un estado totalmente inalcanzable, de sensación de perfección, de liviandad, como si estuviera envuelto por una capa de bondad y de tranquilidad, de paz, como alguien que está parado arriba de una montaña y puede ver todo a su alrededor y respirar el aire, pero multiplicado por 1000 veces. Una cosa pero tremenda. Nunca más en mi vida y nunca antes, repito, volví a sentirme así. Fue una cosa increíble. Entonces, cuando yo empiezo a retirarme de ese estado y a despertar, la angustia que yo siento es justamente el verme despojado de ese estado de nirvana, de esa sensación suprema, y es la pesadumbre de volver a las sensaciones materiales y a la vida, ¿no? A la vida cotidiana. La verdad que fue una experiencia increíble, pero me quedó picando siempre el hecho de que, bueno, que podría, ahora que lo paso por la razón, por el razonamiento, que lo veo toda la secuencia y la analizo detenidamente desde otro punto de vista, pasado un montón de tiempo, podría haber sido tranquilamente una manipulación, una sensación inculcada de alguna manera. Podría haber sido una sensación sí, inculcada o creada, tocando o generando determinada reacción química en la parte física del cuerpo, ¿no? Y me pareció siempre muy extraño el hecho de que cuando estoy volviendo en mí, de pronunciar estas palabras, por favor no se vayan. No recuerdo bien, no quiero decir palabras de más, pero no sé si yo dije quiero irme con ustedes o quiero... No me acuerdo bien cómo fue, pero el hecho es que es como si hubiese tenido... A mí me suena a que pasó algo y que de repente en la transacción de la tapadera de la experiencia y a la vuelta de la conciencia de la personalidad, empiezo a decir estas palabras: por favor no se vayan, quédense. Entonces es como si hubiese también, ahora que lo veo de lejos, puedo darme cuenta de que quizás este estado de dependencia haya sido, digamos, ficticio. ¿A quiénes le estaría hablando yo? ¿Quiénes son los que estuvieron conmigo o me llevaron y me devolvieron al cuerpo? La verdad es que nunca lo supe. Perdón.
fue una situación bastante particular porque es como si se hubiese detenido el tiempo. Bueno, no quiero reiterar toda la sensación, pero fue claramente algo muy fuera de lo cotidiano y con las sensaciones siempre quedan, con estas experiencias te quedan como las sensaciones de lo que pasaste, de lo que viviste, y la carga emotiva de la sensación generada es tremendo. Realmente nunca volví a vivir un estado, ni en el mejor momento, riéndome a carcajada con mis amigos en una ronda de chistes o estando con gente amena y disfrutando y pasando lo mejor posible, los mejores momentos de mi vida. Es increíble, pero no se comparan con esa sensación que yo sentí en ese momento en particular. Yo tengo que decirlo, venía de una infancia bastante, no mala, pero bueno, cargada de violencia, tanto física como psicológica. Y bueno, solo quizás, pudiera haber sido una intervención como para poder poder mejorar mi ánimo, pero yo creo que tuvo un doble sentido. Creo que la tapadera es esa y pudo haber pasado algo por detrás. Lo extraño es que si hubo alguien ayudando a que transcurra este tipo de situación, no se me permitió, bajo ningún punto de vista, recordar quién está detrás de esta intervención. Aparte, claramente fue un momento escogido, un momento en el que, como bien dije, rara vez yo estaba solo en mi casa. Nunca estaba solo, siempre había gente y siempre había gritos y peleas y estrés. Por tanto, fue un momento clave y escogido, me parece. Si bien yo entré en un estado de tranquilidad y de relajación por cuenta propia, yo creo que nunca hubiese podido llegar solo a tal estado. Bueno, y después tuve otras experiencias un poco más adelante, pero no fueron para nada gratas. Tengo recuerdos no puedo recordar el año, pero tengo recuerdos en mi adolescencia o post-adolescencia, quizás más allá de los 17, en adelante. No puedo recordar bien cuándo fue, pero hubo también en un momento en el que hubo una discusión de mis padres en mi casa, y yo me fui a dormir muy angustiado porque estaban discutiendo y yo me sentía muy mal. Y también tuve una experiencia extremadamente extraña, muy rara, que bueno, me quedé dormido bajo todas esas circunstancias,
como que me desenchufé por un rato. Fue como una siesta mal parida, digamos, por decirlo de alguna manera. Me sentía mal y necesitaba desenchufarme para pasar esos momentos de tensión en los que yo no podía, no tenía ganas de estar, digamos, y no podía escapar a ningún otro lado, así que decidí desenchufarme un rato. No sé qué pasó, que cuando me despierto llorando, a los gritos, como si hubiese visto la peor imagen, no sé, o me hubiese asustado el peor demonio o la peor aparición. Perdón, que se me seca la garganta. Pero de vuelta, fue la experiencia, fue una experiencia diametralmente opuesta a la primera. No entiendo bien por qué, pero algo pasó que me hizo levantarme de la cama prácticamente de un salto, llorando con una angustia insoportable, que teniendo esa sensación de congoja, pero multiplicada por 20.000, como cuando uno es chico y llora con congoja y con una angustia que siente sensaciones, digamos, casi de dolor de cabeza adentro en la parte de la garganta, o se siente la angustia en toda esa zona. Cuando uno se agarra una angustia, es como que toda la parte esa se siente pesada, con una sensación extraña, como si fuera un dolor. Se siente como a uno le late la cabeza, hasta con zumbido en los oídos. Bueno, pero esto fue terrible, fue peor. Y me levanté gritando. O sea, no fue una experiencia normal. Ya las peleas habían cesado. Calculo que al ratito que yo me tiré a dormir. No me acuerdo cuánto tiempo estuve dormido, 1 hora, 1 hora y media. Pero me desperté a los gritos, llorando a los gritos. Nunca en mi vida había pasado una cosa así, y menos después de un sueño o una pesadilla. Tuve pesadillas como cualquier persona las tiene, con cosas horribles, no sé, con monstruos, con cosas, con situaciones que uno no puede superar. Hay infinidad de sueños, y hay infinidad de circunstancias que llevan a uno a soñar determinadas cosas para poder superarlas, o no sé, porque uno es superado por las situaciones. Pero en este caso no tuvo ningún sentido. Me levanté, nunca en mi vida me levanté llorando y a los gritos. Estuve 5 minutos en los que por lo menos 2 o 3 minutos estuve como en un estado en el que no me podía controlar y no me podía sacar esa sensación. No sé con qué compararlo, porque nunca viví una situación tan comprometida. Es como si de repente, no sé, me hubiesen dicho que toda la gente que yo conozco se murió, una cosa así. O peor, quizás, y más, no sé, al día de hoy que ya tengo el sistema nervioso medio apagado, ese es el problema también. En una etapa de mi vida en la que la adolescencia, la etapa de la adolescencia en la que uno vive la vida a flor de piel y empieza a despertarse del mundo en el que vive. Pero nunca en mi vida viví una circunstancia de vuelta parecida a esa.
al día de hoy no puedo figurarme qué es lo que pasó, porque evidentemente si me despierto a los gritos, a grito pelado, como si fuera que se me mostró una cosa horrible, pero no tengo ningún recuerdo de nada, hubo un blackout, un tapón, un bloqueo, una parte de un sueño o de un suceso, de un acontecimiento que obviamente no se me permitió recordar. Luego tuve varios sueños. El tema es que no puedo recordar los momentos. No puedo ordenar cronológicamente ya estas cosas. Porque en su momento no me enfoqué. No enfoqué la mente y mi interés en el orden cronológico de estas cosas. Pero tuve una serie de sueños muy, muy interesantes. Y bueno, los voy a contar en el siguiente video, que se van a llamar Sueños Premonitorios. Y quizás a primera vista no tenga interés para quien lo ve de afuera, pero porque son comprobaciones. Pasa lo mismo que con el fenómeno OVNI. Generalmente estas inteligencias se manifiestan con personas de su interés y no dejan evidencia, solamente regalan comprobaciones, cosa que si nos ponemos a pensar es la forma lógica de actuar que tendría una inteligencia superior si quisiera pasar desapercibida. Justamente es esta la forma en que haría las cosas. Te regalo una comprobación, pero no te voy a dar evidencia para que andes divulgándola por ahí. Esto pasa mucho, o por lo menos pasaba. Hoy en día no tanto, parece que se ha soltado todo un poco más. Pero, y lo digo por experiencia, porque tuve muchas experiencias con el tema OVNI y sé de lo que estoy hablando. He vivido muchas circunstancias en las que he visto cosas que alrededor de un montón de gente que nadie más pudo ver. Entonces hay un nivel de inteligencia, no solamente en las experiencias, sino en los sueños también, en los acontecimientos durante el mundo de los sueños. Hay un nivel de inteligencia increíble. Para nosotros, los seres humanos, es inalcanzable, y te puede llegar a traumar directamente, te puede llegar a asustar y a traumar cuando estás transcurriendo este tipo de experiencias. El nivel de exactitud, de conocimiento y de manejo de las circunstancias de tu entorno te puede llegar a ocasionar traumas si sos una persona que sos una persona que débil, frágil y que no tiene mucho aguante con estas cosas. Yo me fui curtiendo, pero bueno, no deja de sorprenderme la exactitud con que se manejan estas circunstancias. Es envidiable, podríamos decir, ¿no? A veces uno no controla aspectos básicos de su vida, quizás un poco bajo presión o en una circunstancia en la que uno es sacado levemente de su eje, de su centro, ya a uno le cuesta
transcurrir o manejar determinadas circunstancias con fluidez a veces. No siempre, pero a veces pasa. Y la verdad que es bestial el nivel de manejo de las circunstancias y de los mensajes en los sueños. No entiendo cómo pueden hacer para no mostrarse y para concretar cosas con tal agilidad. Bueno, debe ser un modus operandi común para estas inteligencias. Pero bueno, no quiero alargar más el audio, porque no lo estoy haciendo sin imágenes. Espero que les haya interesado. Y como dije, voy a contar las siguientes experiencias de sueños premonitorios y de avisos de cosas que todavía no sucedieron.